Bueno, lo que hoy vamos a ver es El amor es eterno mientras dura en dos cuentos de los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, que son Solo vine a hablar por teléfono y El rastro de tu sangre en la nieve. Algunos datos biográficos de García Márquez, aunque quizás no hace falta mucha presentación para él, pero nació en Colombia en 1927 y falleció en 2014, hace relativamente poco. Traje acá una lista de todos sus textos. La mayoría son novelas, sus textos más importantes. Tiene otros libros de cuentos, pero lo traje más que nada para que ubiquemos la cronología de los textos y en qué momento se encuentran estos 12 cuentos peregrinos, que los publica recién en 1992 y acá es importante pensar que sus novelas más importantes, El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, son todas previas. Esto lo traigo porque un poquito más adelante lo vamos a mencionar. Los 12 cuentos peregrinos son 12 relatos que fueron escritos a lo largo de 18 años. La fecha que aparece al final de cada cuento es la fecha en que los comenzó a escribir o comenzó a hacer anotaciones de ellos. En el prólogo del libro él cuenta bien cuál fue el proceso de su escritura, pero básicamente los cuentos están ordenados en función a cómo él los tenía anotados en una libreta de anotaciones. Y bueno, la fecha es de cuando los comenzó a escribir. Algunos, como El rastro de tu sangre en la nieve, ya habían sido publicados en revistas, pero bueno, otros sufrieron muchos procesos de reescritura. De hecho, 2 años antes de que se publique el libro los terminó reescribiendo todos. Y ahora nos podemos preguntar por qué estos cuentos son cuentos peregrinos. Esto lo explicita él también, en parte en el prólogo, pero tenemos esta idea de que la redacción misma de los cuentos fue peregrina, fue viajera. Viajó con esas libretas de anotaciones, viajaron con él en sus viajes por el mundo, de México a Europa, etcétera. Pero también hay algo que se repite en todos los cuentos, que los protagonistas son latinoamericanos y las tramas se desarrollan en Europa. Esto hace pensar al libro como un libro de viajes, en el sentido de estos personajes latinoamericanos que viajan hacia otros sectores del mundo. En algunos casos la idea del viaje es más explícita, o sea, es como un viaje, mientras que en otros son latinoamericanos que están asentados allá. Eso lo vemos. La idea del viaje es más explícita en el caso del rastro de tu sangre en la nieve, mientras que en Solo vine a hablar por teléfono tenemos un viaje ya dentro de Europa, pero digo, son latinoamericanos que están viviendo en Europa en ese momento. Y si bien son latinoamericanos en Europa, los temas que presentan los cuentos no son temas que se pueden llamar típicamente latinoamericanos, que quizás tienen más que ver con ciertas desigualdades sociales, sino que en general rozan temáticas más universales que son muy caras a la escritura de García Márquez. En este sentido, el amor, la soledad, la muerte, que si lo pensamos aparece ya en los títulos de sus novelas más famosas, Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, la muerte, en el general no tiene quien le escriba, son temas muy universales y muy caros a la literatura de García Márquez. Nos vamos a centrar en estos dos cuentos y vamos a pensar un poco qué es lo que tienen en común estos relatos. Los dos cuentos nos presentan en paralelo dos narraciones, la historia del amor y su final. En realidad, el presente de lo que se relata sería el cómo termina esta historia de amor, por diferentes motivos en cada caso, pero presentan el cómo termina y hay narraciones que se retrotraen al pasado contándonos la historia de amor en sí, cómo se conocieron Nena y Billy, cómo fueron y volvieron María y el mago Saturno. En ambos casos hay otra constante que es la imposibilidad de la comunicación, lo que desata que la trama avance y se movilice hacia el desenlace que tiene son las imposibilidades de los personajes para comunicarse entre sí. Ya vamos a llegar a eso, lo vamos a ver un poco más en detalle, pero esa
es quizás la constante más importante porque es la que dinamiza la trama. En ambos casos tenemos hechos de violencia contra la mujer. En el caso de Nena y Billy es el comienzo de su historia. De hecho, ellos empiezan a salir cuando Billy va a violar a un grupo de chicas al baño. Ahí la ve a Nena. Y eso es lo que posibilita que ellos se conozcan. Ya se conocían, pero digamos que se vean de grandes y estén juntos. Mientras que en el caso de María y Saturno, ahora nos vamos a meter un poco más con eso, pero la de ellos es una historia más abusiva en general, de violencia contra la mujer. Y otra constante es que tenemos hechos que se presentan como extraños o fantásticos en universos que se presentan como cotidianos, realistas. En este sentido, les traje al final un anexo con algunas cosas que ya vimos sobre el realismo mágico y el relato fantástico en general, para que pensemos hasta qué punto estos cuentos pueden ser leídos dentro de esta idea del realismo mágico o no. En el caso de el realismo mágico, les traje esta cita que se hizo sobre 100 años de soledad, justamente, que quizás sea el mayor exponente del realismo mágico, que dice: el realismo mágico es una corriente literaria cuyos rasgos principales son la desgarradura de la realidad por una acción fantástica descrita de un modo realista dentro de la narrativa. Esta acción fantástica descrita de un modo realista es lo que podemos ver en el caso de El rastro de tu sangre en la nieve. El hecho de que Nena se desangre porque la pincha una rosa quizás no sea lo más realista del mundo, pero de hecho es bastante fantástico en el sentido de que es bastante hiperbólico que alguien se desangre por algo así. En el transcurso, por más que sea de 2 días, es bastante hiperbólico. Y en ese sentido, esto está presentado de manera muy realista dentro del cuento. Más allá de que ellos, Nena y Billy, no lo toman muy en cuenta, no es muy lógico que se termine muriendo por eso. Y les traje esto que ya lo habíamos visto cuando vimos Pájaros en la boca, pero para pensar esta idea de que el fantástico se puede clasificar de esta manera, y solo vine a hablar por teléfono, quizás ocurra más dentro de lo que se puede llamar el extraño. Es decir, dentro de un universo realista ocurre algo que es muy extraño, que es muy atípico, pero que podemos pensar que podría ocurrir, como que sin querer o por obra del destino a una mujer se la encierra en un hospital de enfermas mentales, aunque no debería ir ahí. Esto lo vamos a hablar un poquito más, pero tiene un poco también que ver con que quizás el género al que pertenece, solo vine a hablar por teléfono, no está tan ligado a lo fantástico, sino más bien a el suspenso o el terror. Y otra característica que tenemos en los dos relatos es que los dos están contados por un narrador omnisciente que presenta la información como recibida de primera mano. Es decir, es un narrador omnisciente que sabe lo que les pasa a los personajes, conoce sus historias, conoce todos los detalles, puede describir los ambientes del presente, del pasado, puede describir lo que piensan, pero al mismo tiempo, en determinados momentos, la voz del narrador se hace explícita y aparece la primera persona del narrador para hablar como él fue un testigo. Y en este sentido tenemos que recordar el hecho de que García Márquez ejerció como periodista, fue periodista, y acá aparece un poco esta idea de que él está contando una historia que él, a lo periodista, digamos, fue a chequear con testigos, contrastó la información. Esta idea de contrastar la información se ve muy bien en El rastro de tu sangre en la nieve, en momentos como, por ejemplo, según lo pude comprobar años después en los archivos del hospital, según él mismo me lo contó en Cartagena de Indias muchos años después, mientras que en Solo vine a hablar por teléfono aparece como un testigo quizás más directo, como que hubiera conocido a la pareja, digamos, porque dice: solo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo lo conocíamos con su nombre profesional, Saturno el Mago. Y es interesante pensar que también este tipo de
de fórmulas, cuando aparece el narrador así en un relato, tienen que ver con dar la idea de verosimilitud de esos relatos, de generar la sensación de que estas historias realmente sucedieron. Pueden haber sucedido o no, pero la elección del narrador de meterse en el relato está tratando de dar esa idea de esto pasó, esto es verdad, que incluso se puede ver en los mismos cuentos que están muy llenos de detalles y que nos hacen pensar en momentos específicos, como por ejemplo en Solo vine a hablar por teléfono, la presencia del cuadro de Franco, que ya no se ubican en una línea temporal específica, más allá de cuando lo haya empezado a escribir o no, él elige ubicarnos en momentos temporales históricos específicos, que eso tiene que ver mucho con la escritura realista, donde los detalles aparecen para dar idea de realidad, que uno como lector se sienta que puede reconocer esos paisajes porque son paisajes en los que podría encontrarse él mismo. Se me pasó. Voy a dar dos características muy generales de cada cuento, dos así comentarios, y vamos a meternos en los temas más en general de los dos relatos. Como decía recién, Solo vine a hablar por teléfono, no entra tan exactamente en lo que podríamos llamar realismo mágico, y quizás nos hace pensar más en el género de terror o en el de suspenso. Incluso es una trama que tranquilamente podría ser una película de terror o de suspenso, o terror psicológico. Y en este sentido, es importante recordar a Horacio Quiroga como uno de los primeros escritores hispanoamericanos que se dedicó al fantástico, como se dedicó él, y al terror. Y Horacio Quiroga en particular es una influencia importante para los cuentos, para los textos en general de García Márquez. En cambio, el rastro... se me pasó algo. En el caso del Rastro de tu sangre en la nieve, que sí lo podemos pensar de manera más pegada al realismo fantástico, lo que traigo es un paralelo que podemos establecer entre los protagonistas, Nena y Billy, con los protagonistas del amor en los tiempos de cólera, Juvenal Urbino y Fermina Daza. Son dos parejas que se casan en Cartagena y que viajan de luna de miel a París, cuyas familias no aceptan del todo la unión. Y en este sentido se da una estructura del tipo Romeo y Julieta que vamos a retomar un poquito más adelante. Pero bueno, acá el hecho de que la génesis del cuento sea anterior al amor en los tiempos de cólera, que igual él después lo reescribe, nos hace pensar que quizás Nena y Billy fueron unos precursores de Juvenal y Fermina, o quizás los terminó reescribiendo a la manera en que él escribió a Juvenal y a Fermina. Uno de los temas que aparecen muy retratados en los dos relatos es el tema del amor. El amor en el sentido de la relación de pareja, de la historia de estas parejas. Porque ambos cuentos nos cuentan los inicios, alguna parte de cómo se desarrolla esa pareja y lo que presentan es el final específicamente. Las parejas tienen los dos momentos abusivos. Como decíamos antes, la relación de Nena y Billy se inicia cuando él con sus amigos, los matoncitos, digamos, entran a este baño de un balneario a violar a las chicas, básicamente. Esto, digamos que Nena, en el caso de Billy, lo da vuelta porque le contesta, porque hace que él se enoje y lo termina acompañando al hospital y así inician su relación. En el caso de Solo vine a hablar por teléfono, esto se da de una manera diferente. La relación de María y Saturno empieza en algún momento y el texto dice que María lo había abandonado en Ciudad de México a los 6 meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Sures. Una mañana, María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Es decir, María y Saturno tenían una relación violenta, motivo por el cual ella lo deja la primera vez. Y cuando lo deja la primera vez,
Saturno la va a buscar porque no entiende, como suele pasar con los hombres golpeadores, y él le ruega y ella le contesta, hay amores cortos y hay amores largos, este fue corto. Ella se va a tratar de casar con otro hombre, un hombre que la deja plantada, y ahí es cuando ella vuelve a buscarlo a él, a Saturno, y le responde, el amor es eterno mientras dura. Y a partir de ahí dice, 2 años después seguía siendo eterno. Pero, ¿qué es lo que hace que María pueda seguir teniendo este amor eterno con Saturno el mago? Dice el cuento. María pareció madurar, renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como la cama. Es decir, María lo que hace para poder estar con él es renunciar a sus sueños, a su vida, y dejar todo para estar con Saturno, el mago. Que si lo pensamos 2 minutos no tiene necesariamente que ver tampoco con una relación que no sea abusiva, porque sea mucho esta idea de que Saturno la necesita ella para vivir, que vive en función de ella, que sin ella no puede vivir. De hecho, ella está desesperada por llamarlo porque tiene miedo de que si él no la ve llegar, ni siquiera vaya a trabajar. Entonces hay una idea de una relación no del todo sana. Y en este sentido, vuelvo a este tema de la locura. Porque cuando tenemos esta cita, lo que dice que el amor de ellos es un amor demente, ¿sí? Un amor loco, como un amor muy exagerado. El amor loco es un tipo de amor que está en la literatura y cuya historia es muy larga, no me voy a meter con eso, pero tiene que ver con un amor que va mucho más allá del amor en sí, que te consume la vida. Y acá lo que nos hace pensar, y al menos esta es mi hipótesis sobre todo, es que María entra a este hospital por equivocación, ella solo quería hablar por teléfono, se le queda el auto, alguien la lleva y termina siendo internada en un hospital psiquiátrico, pero me parece muy interesante pensar que si bien ella no presentaba ningún tipo de enfermedad mental en sí, parecería que su enfermedad era este amor con Saturno y que este hospital lo que le termina dando la paz mental de la que se habla que ella logra al final, tiene que ver con cortar con esta relación con Saturno, que era una relación enfermiza. De hecho, es interesante pensar que cuando ella finalmente logra tener un teléfono y lo llama, él la trata de puta, que él no la busca lo suficiente. Digamos que rápidamente, al par de días, se resigna que ella lo abandonó y él le tiene mucho rencor. Y eso también tiene que ver con esta idea de que ella ya lo había abandonado y esas heridas que no se cierran y esas relaciones que son más bien tóxicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras la relación de María y Saturno no empieza de manera abusiva, sino que deviene abusiva y se transforma en una relación más bien enfermiza para los dos, pero sobre todo para María, en el caso de Nena y Billy, digamos que esto se presenta al revés. La relación tiene como una génesis abusiva, sin ese momento en que él irrumpe a violar a las chicas en el baño, no sucedería, pero sin embargo el amor de Nena y Billy es lo que parece, entre comillas, curar a Billy. Fue un amor muy corto, digamos, y muy intenso, muy juvenil e impulsivo, si lo queremos pensar. Está mucho esta idea de la juventud de los dos, que es muy importante también para la trama, pero en 3 meses ellos no dejaban de verse, estaban totalmente enamorados. Y al final, cuando le pasa todo lo que le pasa a Nena, traigo un par de citas de Billy, se sentía además tan ofuscado y solo que no podía entender cómo pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena da Conte. Y más adelante, esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nena da Conte, hasta comprobar que en realidad amanecía. Hay una idea de que Nena, digamos que lo salva, lo cura a Billy, y vamos a ver cómo termina eso también. Pero en ambos casos es la imposibilidad de la comunicación lo que permite que la trama avance, la trama del presente, la trama del final de la historia de amor. El hecho de que
María no pueda comunicarse por teléfono, lo que hace la idea de la comunicación mucho más patente y que repita incesantemente esto de solo vine a hablar por teléfono, que de hecho el título del cuento está entrecomillado porque es como una cita de lo que ella dice, nos da la idea de que ella es una mujer a la que nadie la escucha. De hecho es muy interesante, no solo que nadie le cree, sino que nadie le presta atención realmente, que cuando el director del psiquiátrico o el hospital se sienta a hablar con ella, que si bien lo hace para calmarla, ella dice que es la primera vez que siente que un hombre la escucha y la entiende y no se quiere acostar con ella. Hay una idea de María como alguien que ha sido muy usada, una idea de María como mujer objeto también, porque ella era actriz como de vodevil, digamos, que es muy interesante esta idea de esta imposibilidad de la comunicación que incluso ella tiene en su pareja con Saturno, porque vuelvo a esta idea de una relación abusiva, tóxica. Ella deja todo para seguirlo a él y estar con él, pero ella en un momento se describe esto de que él tenía un amante y que por eso él no confiaba mucho en ella y por eso tampoco le cuesta mucho dejarla ir, digamos, cuando cree que lo abandonó. Y ahí hay una idea de que no se conocen, no se hablan, no se escuchan. Los celos, aparte como que hay siempre presentes. Digo, ahí es una pareja, María y Saturno, que no se comunican, que no se escuchan. Incluso cuando Saturno finalmente logra ella comunicarle, gracias a la guardiana que lo llame y que vaya a visitarla, no le cree cuando ella le habla. Y él no tendría motivos para sospechar que ella esté loca, digamos. No tiene motivos para desconfiar y sin embargo no le importa y no le ayuda, que eso también habla mucho del personaje. Y cuánto la podría querer realmente a ella. Y al ella no sentirse escuchada por Saturno, esa vez que lo puede ver de frente, nunca más lo quiere recibir, nunca más quiere leer sus cartas. Digamos que ahí ella es la que corta la comunicación, pero porque también es como que se da cuenta de que no va a servir nunca de nada hablar con Saturno. No solo para que la saque del hospital, sino más en general. Como que corta realmente su relación con él porque se da efectivamente cuenta que no era una relación buena, no era una relación de realmente amor quizás. Y ahí es cuando ella logra salir de eso. Incluso él también, porque él logra dejar Barcelona, donde había ido porque a los dos le había gustado. Digo, ahí hay como que los dos logran terminar con esa relación, con un costo mucho más alto para María, de cualquier modo, que para el mago. Y en el caso de Billy y Nena, si bien todo lo que pasa en Francia con el desconocimiento del idioma de Billy y todos los entredichos que tiene con el estacionar el auto y no entender las reglas de lo que sería la cultura francesa, la parte más importante de su imposibilidad de comunicarse y de escuchar tiene que ver con el viaje en auto de Madrid a Francia. Billy está tan fascinado con el auto que no le presta para nada atención a Nena. La deja, ella le dice que quiere buscar una farmacia, pero él está totalmente deslumbrado, digamos, por el juguete nuevo. Y acá vuelvo un poco a lo que decíamos antes, esta idea de que son muy chicos, muy jóvenes, sobre todo Billy, porque Nena además había estudiado en Ginebra, si mal no recuerdo, pero en Europa, sabía idiomas. En cambio, Billy era más como un niño mimado, totalmente un niño mimado que no había salido del país y digamos que con este auto él se pierde. Pero mientras están yendo hacia Francia, yendo hacia París, mejor dicho, y ella trata de buscar una farmacia, no la encuentra, eventualmente se queda dormida y él decide no parar porque ella está dormida, digamos, dejando de pasar la oportunidad de quizás que ella se haya podido salvar. El texto dice: era tan feliz con su juguete grande, Billy,
de 25.000 libras esterlinas, que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante que dormía a su lado con la venda del anular empapada de sangre y cuyo sueño adolescente por primera vez estaba atravesado de ráfagas de incertidumbre. Es decir, Billy para nada le presta atención a Nena mientras está en el auto, no le importa lo que ella le pase. Ella se daba cuenta de algo pasado, esta idea de que ella sí tenía estas ráfagas de incertidumbre y esta desconexión entre ellos es lo que hace que ella llegue también como llega al hospital y que pase lo que pasa después. Y por último traigo este tema de la soledad, porque como yo acá no lo puse, pero bien lo señalaron en el encuentro del sábado, las personajes femeninas, María y Nena, son las que atraviesan la soledad, las que la vivencian incluso en el cuerpo. Nena termina muriéndose sola en el hospital sin poderlo ver a Billy por toda esta serie de desencuentros que suceden, por las decisiones que toma Billy, algunas más acertadas que otras, pero todas que lo ligan a él con un personaje totalmente infantil, muy dependiente de ella, siendo ella como la adulta de la situación. Él no tenía plata prácticamente. Incluso esta idea de que al final él le limpia el abrigo de Bisón para mostrárselo cuando la vaya a ver, como si fuera un nene. Hay una idea muy grande de Billy como un personaje muy, muy infantil. Muy infantil. Pero digo, Nena termina muriéndose sola, lo busca, lo quiere ver. Ella estaba llena de fotos de él, pero no lo puede ver. Mientras que María tiene que vivir en la soledad del asilo. Incluso es mucho más grave que lo que le pasa a Nena, en el sentido de que Nena eventualmente muere rápido. En cambio, María pasa mucho tiempo dentro del hospital psiquiátrico, entrando sin estar quizás enferma, o sí, depende de cómo lo veamos. Pero en realidad lo que se presenta, porque si bien las dos personajes femeninas son importantes, el ojo está mucho más puesto en ciertas reacciones, sobre todo de Billy. El rastro de tu sangre es un cuento sobre Billy más que sobre Nena, pero esta idea de cómo reacciona Saturno ante todo lo que le pasa. Y en este sentido traje una cita de 100 años de soledad que dice: la soledad le había seleccionado los recuerdos y había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón y había purificado, magnificado y eternizado los otros, los más amargos. Esta cita me parece que sirve mucho para pensar a Saturno y a María, sobre todo a Saturno, en el sentido de que apenas él no la ve volver y deja pasar unos días y ella no aparece, automáticamente él elige magnificar y eternizar esos momentos amargos y no quedarse con estos, entre comillas, 2 años de amor eterno que estaban viviendo. Es decir, Saturno reacciona primero porque es una relación que se presenta claramente como una relación abusiva de pareja, una relación mala donde ella tiene que abandonar cosas para poder estar con él. Él parece ser totalmente dependiente de ella, no le puede dar ni de comer al gato. Puede ser por la angustia, también parece ser un personaje muy dependiente de ella, que sin embargo, cuando se entera de que está internada en un hospital de enfermas mentales, no hace nada por sacarla, pero porque hay cierta idea de esos celos, de esa bronca, de ese primer abandono que él sufrió, que son mucho más fuertes, y que la soledad los magnifica, pero la soledad no solo de que ella lo abandone y lo deje solo, o que ella haya entrado en este hospital y lo deje solo, sino una idea de la soledad en pareja, parejas que no se pueden comunicar, que no pueden establecer el diálogo, y que en realidad esa soledad se puede vivir estando acompañados, como no, digamos. Saturno, esto también lo hablamos ayer,
en el encuentro, Saturno se nos presenta como un personaje al que no podemos redimir muy fácilmente, porque incluso si bien ella ya no lo quiere recibir más después de la primera vez que lo ve, le sigue llegando cosas hasta que se cansa y manda una noviecita que tenía. Digamos, hay un desinterés muy grande, mucha falta de amor, digo, ni siquiera amor romántico, un cariño, nada. No le avisa a la familia, sabemos que ella tenía familia en Zaragoza y el relato no especifica que él le avise a nadie más que a una noviecita que él tuvo. Saturno es un personaje que no nos hace muy fácil redimirlo, y el hecho de que el final del cuento la presente a María como que alcanzó cierta paz mental y espiritual, que quizás se haya unido a algún tipo de religión o filosofía oriental, como pueden ser los Hare Krishnas, por lo que dice ahí, nos hace pensar que en realidad la enfermedad de María era estar con Saturno y que Saturno, digamos, era yerba mala, por decirlo de alguna manera. Mientras que si bien Billy tiene un comienzo abusivo, violento con Nena, eh, Nena aparece en el texto como esta salvadora, y si bien, digamos, Billy comete ciertos errores que posibilitan el final, esta idea de no prestarle la suficiente atención por estar manejando el auto, o el hecho de no haber ido al hotel al que tenían reserva y haberse ido otro, que eso hace que tampoco lo puedan encontrar. Billy es un personaje muy infantil, muy joven y con muy poca experiencia, y en realidad es un cuento muy triste, se siente mucho esa tristeza de Billy, ese no poder haber estado al final, cuando le relatan todo lo que pasó, cuando él ya llega al hospital, ella ya hasta había sido enterrada en Colombia, digamos, es muy tremendo lo que le pasa a él al final. Y traigo esta cita del casi final del cuento que dice: Billy se fue sin despedirse, sin nada que agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien a quien romperle la madre a cadenazos para desquitarse de sus desgracias. Es decir, que en Vini aparece esta idea como de algo cíclico que tiene que ver con volver al inicio de lo que pasó, esta idea de la violencia en exceso, la violencia desmedida, a la que se traducen las cosas que no podemos decir. Él no puede hablar de su angustia, no puede decir lo que le pasó algo tremendo también, y su manera de sacarlo hacia afuera es la violencia, como también era al principio del relato, porque si bien aparece muy ahí, como digamos, no muy en primer plano, esta idea de que él haya visto a la madre con sus amantes, que le generaba una complicidad con la madre, pero también genera una dinámica familiar extraña que por todo lo que se presenta de Billy, él parece haber sublimado, si se quiere, en violencia hacia otros, en ir a estos bares, en hacer esto que hacía en el baño con estas chicas, o que pretendía hacer. Pero bueno, y esta soledad de Billy a él se le transforma en violencia, y eso lo traigo de vuelta, por esta idea de que lo que no podemos decir se expresa de muchas maneras. En el caso de Billy lo expresa como violencia. La semana pasada veíamos esta idea de que lo que no podían comunicar las protagonistas de los cuentos de Clarice Lispector, en muchos casos se les sublimaba en el cuerpo, les daba náuseas y demás. Bueno, esta fue una clase breve porque tuvimos problemas técnicos en el encuentro de ayer, así que me despido por acá. La próxima semana vamos a ver otros 2 cuentos de García Márquez a pedido de la audiencia, así que quedamos en contacto. Un saludo.